Concluimos el programa de la mañana del primer día de la tercera jornada internacional de Derecho Penal y Procesal Penal, Proceso Penal, una mirada constitucional, legal y convencional, con la ponencia Convencionalidad y Valoración de la Prueba en el Proceso Penal, a cargo del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali y coordinador de este evento, el doctor Leosmar Benjamín Muñoz, quien es abogado de la Universidad del Cauca, magíster en Criminología, Ciencias Penales y Penitenciarias, especialista en Derecho Penal y Criminología, Derecho Constitucional, Criminalística y Ciencias Forenses de la Universidad Libre y especialista en Derecho Probatorio en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Cuenta con una larga trayectoria laboral dentro de la rama judicial, ejerciendo como juez de la República y en la actualidad funge como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, además de ser docente de varias instituciones universitarias y facilitador en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Doctor Leosmar, tiene la palabra. Buenos días, ya creo que casi tardes. Primero los felicito por estar bien juiciosos y pendientes de la actividad. Saludo a la doctora Betsy Seijó, de la Universidad de Puerto Rico en San Juan. Esta vez no vamos a bailar, doctora Seijó. Saludo también al catedrático Darío Hipólito de la Universidad de Roma III, como para que ustedes se animen para escucharlo. Es el discípulo del doctor Luigi Ferrajoli, quien lo reemplaza en este momento en la Cátedra de Filosofía del Derecho y Lógica en la Universidad de Roma III. El doctor Fabián Ordóñez, un saludo, asesor de OPDAD. Saludo también a la doctora Socorro Mora, que no sé, no está. La doctora Ana Julieta Argüelles, no se agache. ¿Dónde está la doctora Socorro? ¿Por qué se me escondió? El doctor Orlando de Jesús, el doctor Carlos Barreto, el doctor Franklin Torres se nos retiró. Permítanme inicialmente agradecerle a Dios porque nos permite estar aquí. Luego a la dirección ejecutiva de la Administración Judicial, al municipio de Cali por este hermoso recinto que siempre nos ha permitido hacer estas jornadas de derecho penal, al municipio de Yumbo, Acuavalle, Confenalco Valle, Universidad Libre Seccional Cali, Banco de Occidente, Café Águila Roja, Consultoría y Sistemas Concisa. Quiero, antes de continuar, y permítanme ocupar unos minutos, hacerle un reconocimiento especial al comité organizador, a la doctora Sandra Portilla, la doctora Sandra Idalí, la doctora Marcela Cantillo, a la doctora Marcela Estupiñán, a Gabriela Rivera y Alicia Marmolejo. Observen ustedes que todas son damas, para ver el enfoque de género en la jornada, en la tercera jornada. Me rodeo de damas. Por favor, un aplauso para ellas. Igualmente al comité de apoyo, porque sin ellos tampoco pudiésemos hacer muchas cosas. Ese comité lo lidera Yasmín Grueso Ruiz. Los nombres no me los sé todos porque que me disculpen todos ellos porque son muchos. Por favor, un aplauso para ellos también.
ahora cómo no agradecer a todos ustedes, porque desde el primer momento que uno empieza a decirles a algunos que va a haber la segunda o la tercera jornada de Derecho Penal programada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, todos dicen presente. Entonces, les digo que les felicito a ustedes por querer hacer de este evento un evento académico que sea constante y persistente. Gracias, el evento es de ustedes, es por ustedes y es para ustedes. Un aplauso para ustedes, de ustedes. Debo, en principio, decirles que las apreciaciones que se digan acá, aunque este es un evento de la Sala Penal, son solamente personales y no comprometen a la rama judicial. Eso con objeto de aspectos disciplinarios. Mejor cuidarse, no dar papaya. Hablar del tema de convencionalidad y valoración probatoria, después de esa excelente exposición que acaban de escuchar, yo creo que es mejor que nos quedemos solamente con las que acabamos de decir, o como acabamos de escuchar, y lo que acabé de agradecerles a ustedes, y nos vamos a almorzar. Pero permítanme hacerles más que unas apreciaciones, unas referencias jurisprudenciales de la convencionalidad y en algunos dos temas, si la convencionalidad en Colombia está siendo atendida. ¿Qué es la convencionalidad? Si traigamos a autores como Jaime Orlando Santofimio Gamboa, que nos dice, la convencionalidad es un concepto amplio y omnicomprensivo, y trae un aspecto que menciona que es amplificador del ordenamiento jurídico vigente en cada estado. Ese es un aspecto que nos va a dar una línea de comprensión y ver si es atendible o no en nuestro país. Entonces, mire, ¿qué es lo que hace la convencionalidad entonces? Es ayudar a efectivizar los derechos humanos extendiendo esa normatividad que nos ha dado el artículo 93 con la posibilidad de ver los tratados internacionales, Convención Americana y demás que son relativos a los derechos humanos. ¿Cuál es su origen? Tenemos que consultar en el año 2006, es jurisprudencial y quiero que me disculpen, voy a leer el caso Almohacid Arellano y otros versus Chile. ¿Qué dice? La Corte es consciente, estoy hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es consciente, dice, que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Hasta ahí estaríamos nosotros, nuestra Constitución y la Ley 906 del 2004. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Interamericana, como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a este objeto. Y fin, objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, dice, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos,
en esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación del mismo hecho por la Corte Interamericana, intérprete último de la Convención Americana. Obsérvese que nos está diciendo que no solamente la norma, sino la interpretación. Y más adelante nos van a decir que también otros elementos de interpretación de la misma Corte Interamericana. Entonces, en esta cita podemos ver que nos hace evidente la clara obligación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impone a nosotros los jueces. ¿Qué tipos de control hay? El concentrado y el difuso. El concentrado es precisamente por la Corte Interamericana, que es la máxima intérprete de la Convención. Y el difuso, el que ejercemos nosotros, cualquiera de los funcionarios judiciales. ¿Qué características resaltar? Inicialmente, la Corte incluso en algunas de sus decisiones menciona que es ex oficio, dice. Queriéndonos decir que de oficio nosotros tenemos que ir a consultar la Convención Americana, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa obligación se extiende a otros tratados interamericanos, no solamente a la Corte, al Tratado de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino otros tratados que tengan, lógicamente, que sean de lo indicado en, ojo, en opiniones consultivas. Así lo dice la Corte en la opinión consultiva OC 2114 del 19 de agosto del 2014. Entonces, mire que se va ampliando el aspecto a tener en cuenta para aplicación en Colombia. Podría llevar a la adecuación de la legislación interna, que es lo que nos hemos dado cuenta en algunos aspectos, incluso, por ejemplo, en el caso del doctor Petro Urrego, que ha tenido alguna incidencia en hasta dónde están las facultades de la Procuraduría para efectos de revisión de análisis y mirar hasta dónde se puede suspender y demás a un funcionario de la administración que ha sido elegido popularmente. Podría conllevar la adecuación de la legislación interna, o sea que haya que atender cuando se empiece a crear o que se piense crear la legislación. Así como la expulsión de normas de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuál es su vinculatoriedad? ¿Estamos vinculados o no? Y nosotros tenemos que decir que efectivamente estamos vinculados porque este aspecto se genera de dos formas que también el juez Ferrer MacGregor nos dice una, res judicata. ¿Cuál es la res judicata? Es cuando se interpreta a la luz del artículo 67 y 68 la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la otra es la que el Estado no hace parte de pronto en ese proceso donde se dio lugar la res judicata, pero efectivamente como suscribió el tratado, está obligado si hay alguna interpretación que se ha dado a la Convención Americana en otro proceso que no está siendo parte el Estado como demandado. Igual dice el juez Ferrer MacGregor que esto lo denominamos res interpretata. Esto todo, nosotros todos conocemos el bloque de constitucionalidad. A partir del artículo 93 de nuestra Constitución, ingresaría para su utilización. Y ahí es donde nosotros decimos, venga, entonces en Colombia, ¿qué ha dicho nuestras autoridades
concretamente la Corte Constitucional. Y vemos en la sentencia C-146 del 2021, magistrada ponente la doctora Cristina Pardo. ¿Y qué nos dijo? En este sentido, conviene reiterar que la Corte ha reconocido el valor hermenéutico de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para fijar el alcance y contenido de los derechos y deberes que se encuentran consagrados en el ordenamiento jurídico interno, cuya aplicación no opera automáticamente. Ahí ya hay una restricción, sino que es necesario revisar las circunstancias del caso que se analiza en la relevancia del precedente para el particular. Esto sin perjuicio del deber del Estado colombiano de cumplir con lo decidido en las sentencias en las cuales ha sido parte. ¿Qué está diciendo? Cuando están interpretando hay que mirar el caso particular y verificar si es o no acorde aplicar. El Consejo de Estado, por su parte, ha aplicado la jurisprudencia interamericana, incluso atendiendo la res interpretata, en el sentido de que Colombia no era parte en las decisiones, pero la ha utilizado en ciertos eventos que en algunos, ojalá no se me cansen, y entonces los podemos mencionar. La Corte Suprema de Justicia ha aplicado criterios de control de convencionalidad y ha dicho en todas sus salas, en especial en el tema que nos compete, aunque la mayoría de los prohibidos en los que se cita el control de convencionalidad tienen reserva, o sea, cuando vamos a consultar no es fácil abrirlos porque tienen reserva. Y miramos el radicado AP 4212 del 2019, radicación 55388, con juez ponente en su momento, el doctor Diego Eugenio Corredor Beltrán, y otros que reconoce la necesidad de las autoridades judiciales de realizar el control con base en la jurisprudencia de la Corte, y está también citada en la SP 16485-2014 y radicado 31194. Magistrado ponente Fernando Alberto Castro Caballero. Entonces, no resulta desacertado decir que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia también se encuentra dispuesta a aplicar el control de convencionalidad en la medida que este último busca efectivizar y materializar los derechos humanos y garantías en nuestro país. Pero, recuerdan ustedes, lo que dijo la Corte Constitucional, ¿ya? Adaptándolo a nuestra situación. Valoración probatoria. De este tema no les debería hablar porque ustedes, les reitero, escucharon algo espectacular. Mire, la Corte Interamericana de Derechos utiliza en su persecución, si le podemos llamar así, o en la obtención de la prueba, unos principios de contradicción que son similares a los, en su mayoría a los nuestros, o casi todos. Seguridad jurídica, y de seguridad jurídica, ¿cómo lo trabaja? Ellos dicen, si usted está presentando una prueba documental de un correo electrónico, por ejemplo, un documento electrónico, y permite el enlace para poderlo consultar, allá hay seguridad jurídica del documento, de la existencia del documento. Equilibrio procesal, eso más hacia el lado de la igualdad de las partes. Economía procesal, siempre buscan la agilización, aunque no es suficiente por la dificultad de los trámites, y otro es el principio de lealtad procesal. Como les decía, son muy similares a los nuestros. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos, mire que tienen dos aspectos en el artículo 57 respecto de la admisión de prueba. ¿Qué se trabaja? Primero, es posible que el que demanda lleve el conjunto probatorio del proceso donde se tramitó
y se afectaron los derechos humanos. Ellos lo aceptan, pero también hay una opción de la práctica de las pruebas en los términos que ellos lo determinan. Pero también dice, si la prueba no se pudo practicar y no fue con ocasión de negligencia de la parte que la solicitó, es posible posteriormente practicarla. O que si aparece la necesidad de una prueba más adelante, sin que se hubiese pedido, pero que aparece después por hechos nuevos, como una prueba sobreviniente, también es la opción de practicarla ante la Corte Interamericana. Ahora nos hemos ya referido entonces muy escuetamente al control de convencionalidad y a el manejo en la Corte Interamericana. Esto trasladado o ya trasladándonos al proceso penal. En el proceso penal, ¿qué buscamos? En principio, establecer la verdad. Y es un tema que es espinoso y por eso esa verdad, dice el doctor, decía el maestro Michel de Tarujo, es una verdad como correspondencia, o sea, que la verdad que se lleve al proceso es la que corresponda a lo que ocurrió efectivamente en la realidad. Pero con ese tema de la verdad, yo no me voy a meter, porque para eso trajimos o le invitamos al doctor Darío Hipólito, que nos va a hablar mañana de esa temática. Gracias por estar con nosotros, doctor Darío. Entonces, les dejo ahí como en la novela, en el stand-by. Pero, mire que en la producción de la prueba tampoco debería de hablar mucho porque el doctor Perfecto Andrés Ibáñez ahora también hizo mucha referencia, pero quiero traer apreciaciones del doctor Ferrer, Jordi Ferrer Beltrán, que dice que la prueba tiene 3 momentos. Y yo le he dado en llamar, dice, esos momentos son casi como decir, la producción de la prueba, ¿ya? La valoración de la prueba y la decisión de la prueba. Doctora Socorro, ¿estoy bien? Gracias, porque la doctora Socorro fue discípula del doctor Jordi Ferrer. Entonces, en esa actividad de esos 3 momentos, pensemos, la actividad nuestra también la podemos adecuar, de acuerdo a la ley 906. Y tenemos que, la primera, ¿cuál será? Inmediatamente la Fiscalía recibe la noticia criminis. ¿Qué empieza? A hacer su averiguación, su investigación, después llega a aparecer el descubrimiento, después del descubrimiento, enunciación, después de la enunciación, estipulaciones probatorias cuando es la posibilidad, después de la estipulación probatoria que viene la solicitud probatoria, después de la solicitud probatoria, y ahí pues recuerdan ustedes todas las situaciones que le obligan al fiscal y a la defensa para solicitar su pertinencia, utilidad y en algunos eventos conducencia. Pero ahí ya viene también algo que le llamo yo la controversia probatoria. ¿Por qué? Porque es donde las partes tienen que manifestarse por qué el juez no puede o no debe decretar esa prueba y ya puede pedir de pronto que es inadmisible porque no es pertinente o porque es ilícita pedir su exclusión o porque no se descubrió correctamente pedir su rechazo. Esa actividad está mediada, toda esta actividad, por principios y garantías. Y esos principios y garantías, para no hacernos muy tedioso, miremos el debido proceso probatorio, igualdad de armas, que a mí no me convence mucho ese nombre,
porque nosotros tanta violencia que tenemos en Colombia y mentalmente meterle igualdad de armas en el proceso penal, mejor digamos igualdad de oportunidades. Y creo que para nosotros en conceptualización es mucho más amplio, o eso es mi humilde opinión. Los dejo discutiendo sobre igualdad de armas, qué bueno. E igualdad de oportunidades. Bueno, el derecho de defensa, el derecho a la prueba y presunción de inocencia. El derecho de defensa, pues no tiene mucho que comentar con ustedes porque son diestros y duchos en ese tema. Sobre la igualdad de oportunidades y además porque el almuerzo nos está esperando. Igualdad de oportunidades en la misma situación, pero quiero hacer énfasis aquí que la igualdad de oportunidades está conectado con el derecho de defensa y el derecho de defensa con el derecho a la prueba. Y ese derecho a la prueba, nuestro doctrinante, para los que nos gusta el probatorio, el doctor Jordi Ferrer, dice que el derecho a la prueba tiene la connotación de utilización, de derecho a practicar y derecho a valorar. ¿Y por qué yo digo eso en esos términos? Porque él dice el derecho a utilizar todas las pruebas que se dispone para demostrar la verdad. Y el segundo dice el derecho a que las pruebas sean practicadas en el proceso. Y el tercero, a que haya una valoración racional de la prueba. Ya escuchamos al doctor Perfecto, entonces no tenemos nada que decir al respecto. El derecho a la prueba en Colombia, a partir de estos tres elementos. El artículo 29, ¿qué nos dice de la Constitución Política? Que el procesado tiene derecho a presentar pruebas y a controvertirlas. ¿Cierto? Ese es un tema y la controversia en todo el ejercicio del proceso, yo le he dado de llamar, ese es el derecho a la prueba positivo. ¿Por qué el derecho a la prueba positivo? Porque es el derecho a que él tiene para ejercitar su defensa. ¿Cierto? A presentar las pruebas y a controvertirlas, todas las que les lleve la parte. De ahí que si hay alguna que no sea permitido el ejercicio del derecho de defensa, posiblemente puede, o se afectó un derecho fundamental, decíamos ahora, puede ser ilícita y puede excluirse. Pero me ha dado en el ejercicio de los tiempos libres en pensar que puede haber un derecho de afirmarse de un derecho a la prueba negativo. Y ustedes todos dirán, bueno, ¿y de dónde sacó un derecho a la prueba negativo? No es que a mí me nieguen el derecho a la prueba, sino que si me van a negar, si a un enjuiciado le vamos a negar y le vamos a afectar la presunción de inocencia, él tiene el derecho a que sea vencido su derecho a la presunción de inocencia o negado su presunción de inocencia con una prueba legal constitucionalmente allegada con todas las garantías. Por eso he dado en llamar, si me van a negar algo y si le van a negar algo al procesado, que es nada más y nada menos que su presunción de inocencia, en ese evento yo tengo derecho a que lleven una prueba suficiente, dicen, para establecer los hechos jurídicamente relevantes, decía ahora el doctor Perfecto también. Entonces, ¿qué quiere decir? Positivo porque yo tengo que llevar, yo puedo llevar y controvertir. Negativo, si usted va a llevarme en razón a la carga de la prueba, a negar mi derecho, tengo derecho a que sea una prueba legal y constitucionalmente allegada al proceso. Veamos ahora sí un poco adentrándonos al tema que en principio les decía que es hasta dónde la convencionalidad ha tenido alguna injerencia en Colombia. Y veámoslo en el enfoque de género y en los delitos contra la libertad de información sexual de los menores.
Y solamente voy a hacer alusión a algunas y mencionar algunas decisiones de la Corte Interamericana sobre enfoque de género. Y está el caso Castro versus Perú. En este se establece por primera vez la aplicación de la Convención de Belém do Pará como parte del Corpus Juris. Se habla de la afectación especial a las mujeres. En la sentencia Campo Algodonero versus México, se habla de... Ya. Se habla del Campo Algodonero versus México. Me tiene que regalar un minuto porque me asustó. Se habla del enfoque de género como un elemento para la responsabilidad del Estado en la medida que los homicidios a las mujeres en Ciudad Juárez obedecieron a violencia basada en género. Caso Masacre 2R versus Guatemala. Fernández Ortega versus México, donde la Corte estima, como lo ha hecho en otros casos, que es preciso disponer una medida de reparación de atención adecuada a los padecimientos físicos y psicológicos sufridos por las víctimas. Eso para aterrizar en la Corte Constitucional, con la sentencia T-356 del 2021, en donde dice, así las cosas, se hace un llamado para que las autoridades judiciales analicen con perspectiva de género los casos concretos donde son parte mujeres afectadas a víctimas, lo cual supone un abordaje multinivel, pues el conjunto de documentos internacionales que han visibilizado la temática en cuestión, constituyan o no bloque de constitucionalidad, son referentes necesarios al construir una interpretación pro-féminin. En la Corte Suprema de Justicia ha dicho, la Sala ha desarrollado una amplia jurisprudencia en relación con la perspectiva de género, su contenido y su carácter vinculante en casos en que se investigan y juzgan actos de violencia física, psicológica, sexual y familiar y económica contra la mujer. Esa labor tiene sentado que los funcionarios judiciales están vinculados por ese enfoque cuando investigan y juzgan casos relacionados con violencia contra la mujer. SP 2649 del 2022, radicado 54044, magistrado ponente José Francisco Acuña. Puede consultarse en esos mismos sentidos la sentencia SP 3583-2021, magistrado ponente Gerson Chaverra Castro, donde dice, luego anterior surge de comprender que los episodios de violencia contra la mujer, en la inmensa mayoría de los casos, tiene su origen en una relación asimétrica de poder caracterizada por prácticas asignadas a través de las estructuras sociales reforzadas por la dependencia socioeconómica y de esa manera controvertidas en perjuicios y estereotipos de género. En la SP 2649 del 2022, radicado 54044, magistrado ponente José Francisco Acuña Vizcaya, para casos donde la mujer ya no es víctima, sino victimaria. Hay que analizar también con perspectiva de género, aunque sea victimaria, porque no se sabe si su reacción para ser victimaria fue con ocasión de otra afectación antecedente. En el caso de menores víctimas de violencia sexual, volvemos a mencionar a Campo Algodonero versus México, Rosendo Cantú y otras versus México, Contreras y otros versus Salvador, porque ya se me acabó el tiempo, caso Belis Franco y otros versus Guatemala, Favela Nova versus Brasil. Esta quisiera hacer una mención donde dice que hace una consideración en razón a
dónde o cómo, mejor, cómo ocurre el delito contra menores, y dice, por las circunstancias en las que se cometen normalmente estos hechos, donde prima la privacidad, el testimonio de la víctima resulta esencial y no es necesario contar con pruebas gráficas o documentales. Y nosotros nos vamos a nuestra legislación. Recuerdan que en principio, en general, la prueba de referencia no puede ser sustento o soporte de una condena. Pero la modificación que tuvo esa norma con la ley 1652 del 2013, artículo 3º, que adiciona el 438 de la ley 906 de 2004, dice que es posible tener como prueba de referencia la declaración de un menor de 18 años víctima de los delitos contra la libertad, integración y formación sexuales. Entonces, ahí vamos a empezar a tener un poco, digamos, información sobre cómo vamos a tramitar los procesos penales. En la sentencia ya nosotros, sentencia SP 1177 del 2022, radicado 98668, de la doctora Patricia Salazar Cuellar, que nos dice, miren, cuando la víctima del delito es un niño o niña, la Corte ha puesto de presente la necesidad de brindarle la protección especial dispuesta especialmente en la Constitución, ojo, y en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Sin embargo, ha aclarado que ello no puede hacerse a través de la supresión de garantías mínimas del procesado, entre otras cosas, porque estas también se encuentran previstas en las normas con fuerza constitucional. Entonces, ¿qué está diciendo? Venga, es posible que vamos a buscar proteger a los menores y que están afectados con estos delitos, pero esto hay que ponderar porque la persona investigada tiene también derechos que protegerle y están protegidos constitucionalmente y lógicamente también en los tratados internacionales. Y ahí hemos podido ver algo con que se ha utilizado para complementar la prueba de referencia. Y ojo, cuando digo se ha utilizado, pónganlo en comillas, porque es el término de corroboración periférica. ¿Y qué ha dicho la Corte en ese ámbito? Dice, para referirse a el término de corroboración periférica, que es una creación española, y para referirse a cualquier dato que pueda hacer más creíble la versión de la víctima. Entre ellos, uno, la inexistencia de razones para que la víctima y o sus familiares mientan con finalidad de perjudicar al procesado. Dos, el daño psíquico causado a raíz del ataque sexual. Tres, el estado anímico de la víctima en los momentos posteriores a la ocurrencia de los hechos. Cuarto, regalos o dádivas que el procesado le haya hecho a la víctima sin que exista una explicación diferente de propiciar el abuso sexual, entre otros. Sentencia SP 3274 del 2020, septiembre 2, radicado 5587. Quería traer aquí a colación una sentencia de SU 060 del 2021, que en principio tiene una rotulación, miren lo que dice, flexibilización probatoria en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y trae a colación Velázquez Rodríguez versus Honduras, pero lo que me interesa resaltar también es cuando dice jurisprudencia constitucional en relación con la flexibilización de los estándares de valoración probatoria en materia de graves violaciones a derechos humanos. Y esa sentencia SU, para no cansarlos, tiene... Ya quiere almorzar, Alejandro, ¿usted ya quiere almorzar? Bueno, mire que el resto está todo
impávido, como los jueces cuando están practicando pruebas y se quedan así todos. Bueno, ¿por qué traigo a colación esta? Porque la Corte Suprema, la Corte Constitucional, esa sentencia que es una SU, hace toda una línea jurisprudencial, o trae ahí una línea jurisprudencial que no la voy a, ni se apreste para anotarla porque no se la voy a, mentira. Sí, son creo que algunas 5, 6 sentencias, incluso trae otra que es la SU 062 del 2018, ¿ya? Pero quiero traerles aquí a colación una partecita solamente para terminar, y dice, mire, la Corte recalcó que en materia de procesos que involucran graves violaciones de derechos humanos, el juez debe, entre otros, 1, flexibilizar los estándares probatorios. 2, hacer uso de las inferencias judiciales razonables. 3, reconocer la preponderancia de la prueba indiciaria. Sobre este tema nos hablará el viernes el doctor Fernando Bedoya. 5, aumentar el estándar probatorio del Estado como demandado en el proceso de reparación directa. Y 5, eventualmente exigirle al Estado que demuestre que no cometió una ejecución extrajudicial y hacer uso de las pruebas aportadas a los procesos penales y disciplinarios correspondientes. Quiero aclararles aquí que en este caso podrían decir ustedes que está flexibilizándose el estándar probatorio. ¿Qué tanto debo tener de prueba para condenar? Pero esto no es en el marco penal. Entonces ustedes van a decir, no es en el marco penal porque es en el marco de contencioso administrativo cuando están investigando responsabilidades del Estado frente a falsos positivos. Entonces, entiendo que traemos a colación nuevamente lo que acabo de decir la Corte. Ojo, que podemos trabajar, sí, la convencionalidad, pero sí restringir los derechos porque tenemos que ponderar. En este caso, acá están investigando hechos que van a generar una reparación a la víctima. Pero ojo que en el proceso penal estamos investigando un proceso y va a llegar a dar lugar a ¿qué? A que a una persona la privamos de la libertad, y ese es el derecho más preciado que nosotros tenemos. Creo que las conclusiones las sacan ustedes ahora en el almuerzo. Gracias por atenderme y disculpen de la hora. Muy amables.